La entrada al abismo. Imagina descender por un pasadizo tan angosto que cada movimiento exige un cálculo exacto. Tu cuerpo se aplasta contra la roca, tus brazos se doblan de manera incómoda, y en ocasiones debes girar de lado para no quedar atascado. El aire está cargado de humedad y cada respiración lleva consigo un sabor metálico, como hierro oxidado mezclado con tierra húmeda. Es un aire pesado, húmedo, que parece más líquido que gaseoso. Cada paso resuena en la penumbra, como si la montaña entera vibrara contigo, como si tu intrusión despertara algo que dormía desde hace milenios. Un eco profundo, denso, que no se limita a rebotar, te envuelve, te acompaña, te sigue. Ese laberinto subterráneo no se parece a nada conocido en la superficie. Allá arriba, la vida fluye con normalidad. El sol ilumina las calles, el viento juega con los árboles, los pájaros cantan y los relojes marcan el ritmo del día. Aquí abajo, en cambio, el tiempo se estira como caucho. Los segundos parecen horas, los minutos se confunden con eternidades. El espacio se retuerce, lo que parece un pasillo recto se convierte en un bucle, lo que aparenta ser un cruce lógico es en realidad un engaño. Las brújulas no sirven. Las agujas giran sin sentido, alteradas por la mineralización de la roca. Los relojes parecen avanzar más despacio, como si la gravedad de la tierra misma intentara retener el tiempo en sus entrañas. Y el silencio, ese silencio aplastante, casi físico, que se mete en los huesos. Es un vacío tan brutal que incluso el sonido más leve, el roce de una bota contra el barro, una gota de agua cayendo desde el techo, se convierte en un trueno que sacude los nervios. En ese entorno hostil, el único muro entre la esperanza y la desesperación es el círculo tembloroso de una linterna. Un haz de luz amarillento que apenas ilumina unos metros, rodeado por un mar de sombras dispuesto a devorarlo en cualquier momento. El peso de la cueva. Los espeleólogos conocían las advertencias. Los lugareños hablaban de esa cueva con respeto y con miedo. Le habían dado un nombre que no buscaba poética, sino advertencia, la boca de las 1000 sendas. Un nombre que por sí solo evocaba confusión, multiplicidad, extravío. Las historias circulaban desde generaciones atrás, animales que habían entrado y jamás regresaron, campesinos que, en un descuido, cayeron en alguna grieta y desaparecieron para siempre, y exploradores amateurs que, confiados, se adentraron con linternas baratas y fueron engullidos por la oscuridad sin dejar más rastro que rumores. Pero ellos no eran amateurs. Eran profesionales. Habían cartografiado grutas en montañas, atravesado cavernas marinas, y se habían enfrentado a pasajes volcánicos donde el calor abrasaba la piel. Conocían la claustrofobia, la sensación de toneladas de piedra encima, el silencio sofocante. Tenían años de experiencia y la confianza que da haber vencido antes a la oscuridad. Sin embargo, ninguno de esos aprendizajes serviría en este lugar. Porque esta cueva no se regía por las mismas reglas que las demás. La misión era clara: cartografiar un tramo del sistema, registrar datos geológicos y regresar. Una tarea repetida decenas de veces. El equipo llevaba cuerdas resistentes, radios de corto alcance, cascos con iluminación, provisiones y pintura fluorescente para marcar la ruta. Eran precavidos, disciplinados y estaban preparados. No había motivo para pensar que algo saldría mal. Y durante las primeras horas, todo marchó como debía. Avanzaban en formación, se turnaban para marcar las paredes, tomaban notas minuciosas en un cuaderno impermeable. Incluso hicieron pausas cortas para beber agua, compartir un comentario o soltar alguna broma que rompiera la tensión. Todo parecía una expedición más. Una más en la larga lista de conquistas sobre la tierra subterránea. La transformación del entorno. Pero la cueva tenía sus propias reglas. A medida que se internaban, el aire se volvía más denso, hasta el punto de sentirse casi viscoso. Respirar se convertía en un esfuerzo consciente, había que inhalar profundo, con paciencia, como si el oxígeno estuviera contaminado con un polvo invisible. La humedad era absoluta. La ropa se les pegaba al cuerpo, empapada como si hubieran atravesado una tormenta. El suelo comenzó a cambiar, dejó de ser sólido para transformarse en una trampa resbaladiza, cubierta de barro y charcos que distorsionaban las luces de las linternas en reflejos espectrales. La temperatura descendía. El frío calaba hasta los huesos, mordía los dedos, hacía que el aliento saliera en nubes blancas. Las linternas revelaban un paisaje inquietante, estalactitas afiladas que colgaban como cuchillas y estalagmitas que se alzaban como guardianes, cerrando los pasajes. Los túneles se volvían caprichosos.
A veces tan amplios que su eco parecía venir de kilómetros de distancia, a veces tan angostos que debían arrastrarse de pecho contra el suelo, escuchando el tambor de su propio corazón golpear como un martillo en sus costillas. Era como si la cueva los estuviera probando. Como si doblara su voluntad y les susurrara, en un idioma silencioso, que aún había tiempo de regresar. Pero ninguno quiso ser el primero en decirlo. El ego, la adrenalina, el hambre de descubrimiento eran más fuertes que la prudencia. Y juntos decidieron seguir. La primera señal del desastre. El verdadero problema llegó en un cruce. 3 túneles. Una bifurcación amplia. Hicieron lo que dictaba la experiencia, marcaron con pintura fluorescente una roca prominente. El procedimiento habitual, repetido tantas veces que casi era un ritual. Pero cuando volvieron a mirar, la marca había desaparecido. En su lugar, solo quedaba roca lisa, húmeda, sin rastro alguno de pintura. Se miraron confundidos. ¿Se habría absorbido por la humedad? ¿Se habían equivocado de roca? La explicación lógica no parecía suficiente. Intentaron orientarse con el eco de sus voces. Pero el eco jugaba con ellos. No rebotaba como en otras cuevas, se multiplicaba, se distorsionaba, se convertía en un murmullo extraño, como si otras presencias invisibles los repitieran desde más adentro. Cada palabra regresaba deformada, como un susurro burlón. Probaron un pasillo. Después otro. Luego el tercero. Todos terminaban devolviéndolos, de una manera u otra, al mismo punto. Era como si la cueva se estuviera riendo de ellos. Como si se tratara de un laberinto vivo que reorganizaba sus corredores a voluntad. La decisión fatal. Fue entonces cuando el más joven del grupo habló. Aseguró que escuchaba un sonido diferente, un rumor lejano que no podía ser eco, agua corriendo. Un río subterráneo, dijo, debía ser la clave. Seguir el curso del agua significaba encontrar la superficie, tarde o temprano. La lógica era convincente. Muchos sistemas de cuevas desembocan en ríos externos. Confiar en esa voz natural parecía lo más sensato. El grupo aceptó. Apostaron todo a esa carta. Ajustaron sus linternas, apagaron los radios para ahorrar batería y comenzaron a avanzar hacia ese murmullo líquido. El sonido se transformó en un rugido distante. Cada paso lo hacía más intenso, más cercano. El aire se volvió aún más pesado, impregnado de un olor a humedad estancada, casi podrida. El suelo irregular los obligaba a avanzar con extrema cautela, mientras las gotas caían desde las estalactitas y golpeaban sus cascos con un ritmo hipnótico, como un metrónomo siniestro. No lo sabían, pero aquel río no era la salida. No era un camino hacia la libertad. Era una trampa natural, una corriente encerrada en las entrañas de la tierra que no conducía a ningún escape, sino a una cámara cerrada. La oscuridad total. Las horas dejaron de ser horas. Allí abajo ya no existía la medida del tiempo, no había amanecer ni atardecer, ni relojes que sirvieran. El tiempo no avanzaba, giraba sobre sí mismo como un remolino interminable. Cada latido se sentía igual al anterior. Cada respiración era idéntica a la que la precedía. El presente se volvió un círculo vicioso del que era imposible escapar. Al principio, los espeleólogos aún se aferraban a la disciplina aprendida. Contaban pasos, trataban de reconstruir mentalmente un mapa de los giros, repasaban en voz baja las bifurcaciones. Pero todo intento se deshacía como humo en el aire. La cueva no solo los había atrapado físicamente, también estaba devorando su memoria, borrando referencias, arrastrándolos a un estado donde pasado y futuro no existían. Las linternas, esa delgada línea que los separaba de la locura, comenzaron a flaquear. Primero fue un leve descenso en la intensidad de la luz, tan sutil que algunos pensaron que era un efecto de sus ojos cansados. Luego, el parpadeo, intervalos de sombra que los sumían, aunque fuera por un segundo, en el abismo absoluto. Cada chispa que se apagaba les recordaba que la oscuridad no era un vacío, era un enemigo paciente, esperando su momento para abrazarlos por completo. Y cuando finalmente la luz comenzó a extinguirse, comprendieron la verdad. Nadie, salvo quienes han estado en lo profundo de la tierra, puede imaginar lo que significa la verdadera oscuridad. Afuera, incluso en la noche más cerrada, siempre hay luna, estrellas, faros lejanos, el resplandor de una ciudad. Aquí no. Aquí no hay nada. Aquí la oscuridad no es ausencia, es sustancia. Es un líquido negro que penetra en los pulmones, que se pega a la piel, que borra el contorno del propio cuerpo hasta hacer que uno dude de su propia existencia.
Era tan absoluta que no solo apagaba la visión, devoraba la memoria misma de lo que significa ver. Intentos de control. En medio del caos, algunos intentaron imponer orden. Sacaron sus relojes, apuntaron horas, anotaron descansos en pequeñas libretas impermeables. Era un acto de fe, creer que registrar el tiempo los mantenía cuerdos. Pero pronto comprendieron que era un ritual vacío. ¿Qué importaba la hora exacta si el hambre les retorcía el estómago, si la sed les quemaba la garganta como fuego, si el cansancio los empujaba a un sopor traicionero? El tiempo, ese aliado fiel de la superficie, había muerto en la cueva. Historias como esta no deben olvidarse. Si quieres seguir explorando conmigo los misterios y tragedias escondidos en las profundidades de la Tierra, suscríbete al canal y activa la campana. En las grabaciones improvisadas, pequeñas cámaras portátiles y audios en baja calidad, quedó el testimonio de su deterioro. Voces quebradas, desgastadas, repitiendo las mismas frases como mantras. Tranquilos, vamos a salir. Alguien nos buscará. Pero el tono los delataba. No eran palabras de convicción, sino cadenas frágiles con las que intentaban sujetar una fe que ya se desmoronaba. Bajo esas voces se escondía lo que todos intuían, el miedo creciente, la desesperanza, la certeza de que nadie en la superficie tenía la menor idea de en qué punto exacto se encontraban. El pánico y la desesperación. El detonante fue la falta de oxígeno. Al principio, apenas un cansancio extraño, un peso en los párpados, una torpeza en los movimientos. Pero pronto llegaron los síntomas claros, jadeos entrecortados, respiraciones rápidas y superficiales, temblores incontrolables en manos y piernas. El aire se había convertido en el recurso más valioso y más escaso, más importante incluso que el agua. Entonces apareció el pánico. Un pánico puro, animal, que arrasó con cualquier rastro de disciplina. Algunos comenzaron a correr sin rumbo, convencidos de que habían visto una salida. El eco de sus pasos rebotaba en la piedra y los confundía aún más. Creían escuchar a otros detrás, voces desconocidas llamándolos, promesas de auxilio. Tras minutos de carrera desenfrenada regresaban siempre al mismo lugar, agotados, con los ojos desorbitados, la boca seca y la respiración hecha fuego. Otros reaccionaron de la forma opuesta, quedaron inmóviles. Sentados contra la pared, de pie con los ojos cerrados, apenas respiraban, como si con ello pudieran engañar al destino y robarle minutos extra. Cada inhalación se sentía como un pecado, cada exhalación como una rendición. Fue entonces cuando uno de ellos, temblando, sacó su navaja. No para cortar, no para defenderse, sino para grabar. Talló en la roca húmeda con manos temblorosas un mensaje que aún hoy hiela la sangre. Si alguien encuentra esto, seguimos buscando la salida. No nos rendimos. Las letras eran irregulares, hechas a golpes torpes. Ese mensaje sobrevivió. Años después fue hallado, junto a huellas de botas marcadas en el lodo. Huellas que se interrumpían bruscamente frente a un abismo vertical imposible de cruzar. Allí acababa su rastro. Allí, probablemente, acabó su esperanza. El laberinto no solo los había atrapado, los había guiado, con crueldad calculada, hacia un límite imposible de vencer. La descomposición del grupo. El silencio, que en la superficie parece vacío, se convirtió en un martirio tangible. Cada gota que caía desde las estalactitas resonaba como un tambor fúnebre. El goteo, constante e inmutable, se transformó en un metrónomo macabro que no marcaba horas ni minutos, sino la cercanía del final. Las discusiones comenzaron a romper la unidad. Algunos gritaban que debían retroceder, aunque no supieran hacia dónde. Otros insistían en avanzar, aunque los pasajes se cerraran como trampas vivientes. Lo que había sido un equipo disciplinado se quebró en pedazos. Ya no eran compañeros de expedición, sino individuos desgarrados, luchando contra la misma sombra, cada uno desde su propio abismo interior. La hipoxia trajo consigo delirios. Uno juraba ver destellos de luz en la distancia, un resplandor blanco como el de una linterna de rescatistas. Otro aseguraba escuchar voces nítidas, llamándolos por su nombre desde lo alto. Pero eran ilusiones. Fantasmas nacidos de un cerebro moribundo que se negaba a aceptar la verdad. La mente, privada de oxígeno, comenzaba a inventar salidas que no existían. Los últimos minutos. Los últimos registros estremecen aún hoy. En la cámara de uno de los exploradores se escucha cómo deciden apagar la linterna principal para ahorrar batería. El chasquido del interruptor sonó como una sentencia.
La oscuridad total cayó sobre ellos como un manto de plomo, sofocante, definitivo. Lo único que quedó fue el sonido, respiraciones jadeantes, rápidas, mezcladas con el goteo incesante de agua desde el techo. Dos ritmos se entrelazaron, el de la vida que se extingue y el de la muerte que se aproxima. Un himno fúnebre marcado por pulmones exhaustos y gotas persistentes. En medio de esa negrura, una voz surgió, apenas audible, como un murmullo que temía romper el silencio. El aire se siente pesado, no sé si podremos seguir. Hubo un vacío. Y luego, otra voz, quebrada pero firme, respondió. Sigamos juntos, no nos separemos. Tal vez alguien ya esté buscándonos. Ese fue su último pacto. Un pacto de unión en medio del abismo. Pero nadie sabía dónde estaban. Nadie conocía la magnitud de las galerías que los habían tragado. Nadie en la superficie imaginaba siquiera que, bajo sus pies, se estaba librando la última batalla de un grupo de exploradores contra la oscuridad misma. No hubo rescate. No hubo salida. El laberinto cerró sus puertas invisibles y los mantuvo allí, en lo profundo, atrapados en una eternidad de silencio. Epílogo de la oscuridad. Los últimos minutos de aquellos espeleólogos no murieron con ellos. Quedaron inscritos en la roca húmeda con letras torpes, en las huellas que se detenían al borde del abismo. El pánico y la desesperación. A medida que el oxígeno comenzó a escasear, los cuerpos de los espeleólogos reaccionaron como organismos sitiados. Al principio fueron señales sutiles, respiraciones más cortas, palpitaciones rápidas, temblores en las manos. Pero pronto se convirtieron en síntomas incontrolables, jadeos violentos, mareos que hacían tambalearse incluso en reposo, una ansiedad que se expandía como un incendio. El pánico apareció primero en uno, luego en otro, hasta propagarse como una ola. Algunos empezaron a moverse sin rumbo, corriendo en círculos dentro de la misma cámara, convencidos de que habían visto una salida entre las sombras. El eco multiplicaba sus pasos, devolviéndoles un espejismo de compañía. Creían escuchar otras pisadas, incluso voces lejanas que los llamaban. Pero eran ilusiones creadas por su mente desesperada. Siempre terminaban regresando al mismo lugar, agotados, con los ojos desorbitados y la garganta ardiendo. Otros eligieron la inmovilidad. Se sentaron contra las paredes húmedas, como si se fundieran con la piedra. Apenas respiraban, convencidos de que al gastar menos aire tendrían más posibilidades de sobrevivir. El silencio alrededor de ellos era tan intenso que cada inhalación parecía un crimen, cada exhalación, un sacrificio. Fue entonces cuando uno de ellos, en un gesto tan desesperado como lúcido, sacó su navaja. Con manos temblorosas, comenzó a tallar sobre la roca un mensaje breve, pero devastador. Si alguien encuentra esto, seguimos buscando la salida. No nos rendimos. El sonido metálico de la hoja raspando la piedra resonó en la cámara como un lamento. Aquellas palabras fueron más que un registro, fueron un grito silencioso contra el olvido, un intento de dejar constancia de que, incluso frente al abismo, habían mantenido el deseo de luchar. Ese mensaje fue hallado mucho tiempo después, marcado como una cicatriz en la roca. Junto a él, las huellas de sus botas quedaban impresas en el lodo. Pero esas huellas se detenían de golpe, frente a un abismo vertical imposible de cruzar. Allí acababa su camino. Allí acababa su esperanza. El laberinto no solo los atrapó, los condujo, paso a paso, hacia un callejón sin retorno. Los últimos minutos. Las últimas grabaciones son una herida abierta. En la cámara de uno de los exploradores se escucha el momento exacto en que deciden apagar la linterna principal para ahorrar batería. El chasquido del interruptor fue como el cierre de un ataúd. La oscuridad total los envolvió al instante, un manto de plomo que parecía tener peso propio. Lo único que quedó fue el sonido, respiraciones agitadas, jadeos quebrados que se mezclaban con el goteo incesante del agua cayendo desde las estalactitas. Ese goteo, tan constante, se volvió su último reloj. Un metrónomo cruel que marcaba no segundos, sino la cercanía de la muerte. Historias como esta no deben olvidarse. Si quieres seguir explorando conmigo los misterios y tragedias escondidos en las profundidades de la Tierra, suscríbete al canal y activa la campana. El aire se siente pesado, no sé si podremos seguir. El silencio duró unos segundos eternos. Después, otra voz, quebrada pero firme, respondió. Sigamos juntos, no nos separemos. Tal vez alguien ya esté buscándonos. Ese pacto fue su último acto de humanidad.
Un pacto de unión en la oscuridad, un intento de resistir juntos hasta el final. Pero el rescate nunca llegó. Nadie sabía en qué punto del laberinto estaban. Nadie en la superficie podía imaginar que, bajo sus pies, un grupo de exploradores se apagaba lentamente, no por un derrumbe ni por un accidente puntual, sino por el abrazo invisible de la oscuridad y la falta de aire. El laberinto cerró sus puertas invisibles y los mantuvo allí, en un silencio que ya nadie pudo romper. Epílogo reflexivo. Días después, equipos de rescate intentaron adentrarse. Lograron avanzar más de lo que nadie había llegado antes. Encontraron cascos caídos en el barro, cuerdas abandonadas, marcas de pintura fluorescente deslavadas por la humedad. Y, finalmente, el mensaje grabado en la roca. Pero nunca encontraron los cuerpos. La cueva, como una tumba viva, los había reclamado para sí. Aquel lugar se convirtió en un mito entre exploradores. Un recordatorio de que la espeleología no es solo aventura, sino un duelo con lo desconocido, un pulso contra fuerzas que no siempre se pueden dominar. Porque allí donde la luz no llega, la mente humana es llevada a un límite imposible. Y a veces, ese límite se rompe. Cierre. La historia de estos espeleólogos sigue siendo contada como advertencia. Entre quienes se adentran en cuevas, se recuerda como una lección escrita no en papel, sino en piedra, lodo y silencio. Una advertencia brutal de que, bajo tierra, el tiempo corre distinto, que cada minuto puede ser el último. Y que, en los confines del mundo subterráneo, la oscuridad no solo apaga la luz, también devora la esperanza.